Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Dios les bendiga y les guarde. Bienvenidos a The Open Door Ministry, su canal. El día de hoy vamos a estar estudiando o continuando nuestra serie de estudios acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Puntualmente en este video vamos a tocar el capítulo 3, pero si es primera vez que te topas con nuestro contenido, quiero invitarte a que vayas a nuestro canal porque allí ya están disponibles los estudios previos de los capítulos 1 y 2. Y bueno, ya que estás por allí, también suscríbete, también le puedes dar like a este video, compartirlo, porque de esa manera nos ayudas a crecer en el nombre del Señor. Así que antes de inmiscuirnos con el capítulo número 3, vamos a tener una palabra de oración para que Dios pueda dirigirnos en este estudio. Acompáñame a orar. Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que tú puedas darnos entendimiento, que tú puedas darnos sabiduría e inteligencia para poder interpretar correctamente lo que dice el texto bíblico. Que el nombre de Cristo únicamente sea exaltado y que podamos ser edificados por medio de tu Espíritu. Gracias, Padre, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a leer rápidamente lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 5. Dice así el texto bíblico. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos entonces una reprimenda del apóstol Pablo, bastante fuerte de hecho, pero que tiene su contexto en lo que ya hemos estudiado en los primeros 2 capítulos, el evangelio pervertido que se estaba predicando y creyendo en las iglesias de Galacia. Ahora quiero resaltar un detalle interesante que lo encontramos en el versículo 1. En ese versículo o en esa pregunta donde el apóstol Pablo abre la argumentación, cuando dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinó es la palabra griega vaskaino, que también puede traducirse como hechizar. Es decir, que nosotros incluso pudiéramos traducir esa pregunta como ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Y para hacer una breve comparación, sencillamente quiero leer lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo número 23, que dice de la siguiente manera. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Vemos otra reprimenda, esta vez de parte del profeta Samuel al rey Saúl. Pero lo interesante es que esa palabra adivinación, cuando el profeta dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, es la palabra hebrea kesem. Recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, mientras que la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Pero lo que podemos extraer de estos 2 textos es que la rebelión viene siendo como pecado de hechicería, porque esa palabra kesem en hebreo quiere decir exactamente lo mismo, hechicería. Y vemos que el apóstol Pablo en este contexto precisamente dice que los Gálatas fueron hechizados para no obedecer a la verdad. Vemos entonces que el contexto no es nada fácil, no es algo sencillo. El apóstol Pablo se está enfrentando a una situación compleja, porque los Gálatas, al creer en este evangelio de obras, al rechazar únicamente la fe en Jesucristo, están participando de un pecado que es la rebelión, tan grave como lo es la hechicería. Ahora, con esto en mente, queridos hermanos, vamos a leer rápidamente o vamos a continuar la lectura en Gálatas capítulo 3 y versículo número 6, porque ahora el apóstol Pablo nos va a enseñar más acerca del verdadero evangelio
basado en la vida del patriarca Abraham. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 y vamos a leer de los versos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, antes de ahondar en el contenido de la promesa, me gustaría mencionar los textos bíblicos que el apóstol Pablo cita en Gálatas capítulo 3 a partir del verso 6. El primero de ellos lo encontramos en el libro del Génesis capítulo 15 y verso número 6. Sin embargo, vamos a leer a partir del verso 5 para darle algo de contexto. Dice así la palabra de Dios: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vemos entonces que el versículo 6 del capítulo 15 del Génesis es el texto que el apóstol Pablo utiliza en Gálatas capítulo 3 y versículo número 6. Vamos a leer el otro texto que cita el apóstol Pablo. También está en el libro del Génesis, pero esta vez en el capítulo número 12 y el versículo número 3. Dice así la palabra de Dios: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vemos entonces que en el versículo 3 del capítulo 12 del Génesis es el texto que el apóstol Pablo utiliza al final del versículo 8 de Gálatas capítulo 3. Lo interesante es que este texto se utiliza como la definición de la buena nueva que se le anticipó a Abraham. Y es que si ustedes leen en griego el versículo número 8 de Gálatas 3, ustedes se van a encontrar allí donde dice que Dios dio de antemano la buena nueva a Abraham con la palabra proevangelizomai, que seguramente se le hará familiar. Y es que ciertamente pudiéramos traducir que se le dio de antemano el evangelio a Abraham. A Abraham se le dio el evangelio por anticipado. Y el contenido del evangelio, según lo plantea el apóstol Pablo, es la promesa en donde se dice que en él serán benditas todas las naciones, de modo, como dice el versículo 9, que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, si nosotros leemos el capítulo 15 de Génesis, si nosotros lo leemos superficialmente, podemos llegar a concluir que lo que Dios le había prometido a Abraham era la tierra prometida, la Canaán terrenal. Sin embargo, cuando nosotros leemos en comparación con otros textos, como el que vamos a ver en Romanos capítulo 4, vamos a encontrar una enseñanza bastante interesante. Vamos a leer Romanos capítulo 4, desde el verso 13 al verso 17. Dice así la palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora, analizando este texto, nos damos cuenta de dos lecciones interesantes. La primera, el versículo número 13, dice que el patriarca Abraham iba a ser heredero del mundo entero, no solamente de un país, no solamente de una porción de territorio en el Medio Oriente, sino del mundo entero. Y cuando nosotros leemos el verso 17, vemos que el apóstol Pablo se refiere a Dios
como aquel que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Y cabe destacar que podemos plantearnos una pregunta interesante. Cuando nosotros leemos el capítulo número 15 de Génesis, vemos que no solamente Dios le promete a Abraham que su descendencia sería numerosa, también le dice que esa descendencia iba a morar 400 años como esclavos en una tierra extranjera. Y cabe preguntarse, ¿cómo podría pensar el patriarca Abraham que iba a heredar la tierra si en 400 años el patriarca iba a estar muerto? Pues precisamente, y basándonos en lo que dice el versículo 17 del capítulo 4 de Romanos, podemos evidenciar que está presente el poder de la resurrección. A Abraham se le prometió el mundo venidero, se le anticipó el evangelio prometiéndole también la vida eterna en el mundo venidero por medio de la resurrección de los muertos. Y esa es una maravillosa promesa de la cual nosotros también tenemos acceso el día de hoy por medio de Cristo, quien es la vida y la resurrección, como lo dice también su palabra. Y ahora, volviendo a Gálatas capítulo 3 y versículo número 10, vamos a leer cómo el apóstol Pablo sigue desarrollando este punto y cómo sigue aclarando que esta promesa no se obtiene por la ley, sino únicamente por la fe. Gálatas capítulo 3 y vamos a leer del verso 10 al verso 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y teniendo en cuenta el contexto de lo que hemos estudiado en los dos primeros capítulos, es decir, que un evangelio pervertido se había creído y predicado en las iglesias de Galacia, y este evangelio dictaminaba que no bastaba con la fe en Cristo, sino también con las obras de la ley, con las ceremonias externas para poder obtener la salvación. Ahora el apóstol Pablo argumenta que los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y esto tiene total lógica. ¿Por qué? Porque si usted predica que necesita de las obras de la ley para alcanzar la salvación, usted tiene que permanecer en la ley. Por eso es que el apóstol Pablo cita ese versículo donde dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, aquel que pretende vivir por la ley, al violar la ley, es hecho maldición, es condenado a muerte. Y dice, por ejemplo, la epístola a los Romanos, que la paga del pecado es la muerte. Así que nosotros no dependemos de las obras de la ley, porque precisamente ya por las obras de la ley somos considerados como muertos. Lo que el apóstol Pablo quiere decir es que realmente es en la fe donde nosotros encontramos el cumplimiento de las promesas. Ese evangelio que se le anticipó a Abraham, ese evangelio que dice que podemos ser participantes del mundo venidero por medio del poder de la resurrección, se hace patente, se hace una realidad por medio de Cristo Jesús. Y ahora quiero plantear un ejemplo bien interesante, citando lo que dice el Salmo 40 y versículo número 8. Dice así el Salmo 40, versículo número 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, quisiera hacer una pregunta bastante interesante. ¿Cómo en nuestra vida se puede cumplir lo que dice el Salmo 40 y el versículo número 8? ¿Cómo nosotros podemos decir que hacer la voluntad de nuestro Dios es nuestro agrado y que cumplir con su ley o que su ley está en medio de nuestro corazón? Humanamente no podemos afirmar esto, pero fíjense ustedes que Dios ha prometido
por medio del Espíritu Santo que Él va a cambiar el corazón del creyente. Y esto es parte fundamental del Evangelio. El Evangelio no solamente nos declara como salvos, sino que nos da el poder en el Espíritu Santo para poder vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa es precisamente la promesa del nuevo pacto. Me gustaría leer lo que dice, por ejemplo, Jeremías capítulo número 31 y a partir del versículo número 33. Dice así la palabra de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, amigos, el Evangelio, además de darnos la promesa del mundo venidero y que podemos participar de ese mundo venidero por medio del poder de la resurrección, también nos dice que únicamente por la fe nosotros podemos ser introducidos en esta promesa. Y por medio de esa fe, la promesa que también nos dice que vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios puede ser una realidad en nuestra vida. Y fíjense, por ejemplo, lo que dice también Efesios capítulo número 2 y versículo número 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que el poder de la resurrección, así como se le prometió a Abraham para que pudiera gozar de los bienes del mundo venidero, está disponible también el día de hoy, para que aún en esta humanidad defectuosa, en esta humanidad manchada por el pecado, nosotros podamos participar de una nueva vida, ya no esclavizados al yugo de nuestros delitos y pecados, sino viviendo una vida, como dice el Salmo 40, conforme a la voluntad de Dios, una vida en la que la ley de Dios esté en el centro de nuestro corazón, como también fue el caso de Cristo. Y para volver precisamente a lo que argumenta el apóstol Pablo, vamos a leer de nuevo Gálatas capítulo 3, esta vez en los versículos 13 y 14, para que veamos cómo el apóstol Pablo considera la maldición de la ley. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vemos que la promesa del Espíritu es lo que acabábamos de leer en Jeremías capítulo número 31. Es la promesa del nuevo pacto que promete que el Espíritu de Dios colocará en nuestra mente sus leyes para que las pongamos por obra. Pero ahora lo interesante es que por medio de esta promesa y Cristo haciéndose maldición por nosotros, nosotros tenemos acceso a la bendición de Abraham, sin importar si somos o no descendientes de Abraham según la carne, sino que ahora somos de la fe, como decía el apóstol Pablo al principio del capítulo 3 de Gálatas. Entonces vemos que toda esta maravillosa promesa que se va desplegando delante de nosotros es posible únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús, no por medio de las obras de la carne, no por medio del cumplimiento de la ley. Y ojo, quiero hacer un paréntesis, no quiere decir que nosotros ya no debamos cumplir con la ley, sino que no es un requisito para la salvación. Nosotros obedecemos la ley por medio del poder del Espíritu Santo en Cristo Jesús. No lo obedecemos por nuestros propios medios para obtener la salvación. Y ahora vamos a seguir leyendo lo que dice Gálatas capítulo 3, pero esta vez a partir del versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente.
la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años antes, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y hermanos, muchas veces, muchas personas leen estos textos pensando que lo que quiere decir el apóstol Pablo es que la ley está abolida, porque supuestamente la ley fue introducida en el Sinaí. Pero realmente la ley no existió a partir del Sinaí. La ley de Dios es eterna, como lo dice el texto bíblico, siempre ha existido, pero fue introducida en el Sinaí para que, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, el pecado se mostrase en sobremanera pecaminoso. Es decir, para que nosotros supiésemos por medio de los estatutos lo que es pecado y lo que es parte de la voluntad de Dios. Entonces, sabiendo esto, podemos intuir, podemos concluir que la ley no es que está abolida, sino que no podemos obtener la promesa de Dios por medio del cumplimiento de la ley, sino únicamente por medio de Cristo. Y ahora vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 3. Seguimos en el capítulo 3, pero vamos a leer los versos 19, 20 y 21. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y dice el verso 21, ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y quiero complementar esto, amigos, con un verso maravilloso que encontramos en Romanos capítulo 3 y versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que no podemos concluir al leer Gálatas capítulo 3 que la ley está siendo abolida por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo sencillamente nos da la capacidad para guardar la ley de manera como el Espíritu lo establece, tal cual como se había prometido en el Evangelio que se le anticipó al patriarca Abraham. No es por medio de la obra humana, sino por medio de la gracia. Únicamente la gracia de Cristo nos da la salvación, pero también nos habilita para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ya para ir culminando, mis amigos, vamos a seguir leyendo lo que dice Gálatas 3 y vamos a leer desde el 23 hasta el verso 29, que dice así. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En pocas palabras, queridos hermanos, si es que es posible resumir o parafrasear esta maravillosa porción del texto bíblico, es que nosotros en Cristo tenemos acceso a todas las promesas que Dios ha dado. No es por medio del cumplimiento de la ley. La ley nos llevaba a Cristo al revelarnos nuestra incapacidad para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ahora que la promesa se ha hecho patente en Cristo Jesús, que es la simiente de Abraham, nosotros podemos participar de un corazón nuevo en esta tierra y también tenemos acceso a la promesa del mundo venidero que se le dio a Abraham en Génesis capítulo 15. Y ya sencillamente para finalizar este breve estudio,
Vamos a leer lo que dice Romanos capítulo 1 y verso 16, que era algo que ya habíamos leído anteriormente en nuestro estudio del capítulo 2. Una de las definiciones del Evangelio más precisas y más poderosas que hay en la Escritura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, queridos amigos, podemos concluir que no necesitamos de las obras de la ley para ser salvos, ya que el Evangelio es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, para el judío primeramente, pero también para el griego. En las iglesias de Galacia se estaba predicando que ahora se necesitaba la circuncisión para poder ser partícipes de la salvación en Cristo Jesús. Pero el apóstol Pablo en Gálatas nos revela que ningún rito o ceremonia es suficiente para obtener la salvación. Únicamente por medio de Cristo, únicamente por medio de nuestro Redentor, nosotros tenemos acceso a esas maravillosas promesas que se le anticiparon al patriarca Abraham. Vemos entonces y concluimos que en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo, de una manera magistral, con una teología sumamente desarrollada, nos enseña que la fe en Cristo Jesús es lo que nos habilita para participar de las promesas de Dios. Él es la simiente de Abraham. Él es esa simiente prometida también en Génesis capítulo 3 y versículo número 15, que le pisaría la cabeza a la serpiente y que pondría enemistad entre la descendencia de la mujer y entre la serpiente y su descendencia. Así que nosotros sencillamente debemos entregarnos a Jesús para poder obtener el poder de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, para afirmar, así como dice el Salmo 40, que hacer la voluntad de nuestro Dios es nuestro agrado y que su ley está en medio de nuestro corazón. Así que reflexionemos en estas palabras, seamos prácticos, oremos todos los días para que Jesús nos transforme y podremos participar de esta promesa el día de hoy, pero también en un futuro no muy lejano de la promesa del mundo venidero. Queridos amigos y queridos hermanos, sencillamente recordarles que seguiremos estudiando con la ayuda de Dios el capítulo número 4 de Gálatas muy pronto. Yo soy Roberto Jesús Barrios y será hasta una próxima oportunidad.